Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video de CSGO Mobile, aunque no lo crean. Bueno, primero que nada, like, suscripción, muerte, que es lo más importante, y vamos a darle en este pedazo de video. Bueno, señores, oficialmente CSGO Mobile estará llegando. El oficial no es ninguna copia, sino básicamente el Counter-Strike de toda la vida que conocemos. Sí, ya sé que han pasado muchísimos años y es que se esperaba por lo menos tener un CSGO para dispositivos móviles desde hace muchos años. Como ustedes saben, al día de hoy tenemos Standoff 2, Critical Ops y otros juegos que simulan completamente la jugabilidad de CSGO. Pero oficialmente estará llegando CSGO Mobile. Sí, esto porque se han encontrado los archivos del juego del Surge 2. Es uno de los motores gráficos que utiliza actualmente CSGO Mobile. Además, perdón, del CSGO 2, que como ustedes saben, hace no muy poco se había filtrado en lo que era actualmente la data de CSGO, que iba a salir el CSGO 2. Pero dentro de la misma data del CSGO 2 se ha encontrado, y esto lo estaré mostrando en pantalla, tanto para Android y iOS, lo que es actualmente las propias, pues podríamos decir API software de Vulkan de actualmente Android y iOS. En esta imagen podemos visualizar Android Vulkan 4.0, Android Vulkan 4.1, Android Vulkan 5.0, Android SM 4.0 Vulkan, el 4.1, 5.0 y en iOS también, del 4.0, 4.1, 5.0, el 4.0, 4.1 y 5.0 SM Vulkan en dispositivos iOS y Android. Esto no es una coincidencia, ya que no es la única imagen que vamos a poder visualizar en el código fuente. También se ha encontrado códigos de pago, tanto de Google Play como Apple Store. O sea, estamos hablando de la App Store actualmente dentro del código fuente del Surge 2. O sea, estamos hablando del CSGO 2. Que se ha oficializado, así que esto no es nada fuera de lo común, tanto de que salga completamente el sistema de pago como incluso estemos hablando del sistema de Vulkan, y ya les voy a explicar qué significa el Vulkan también. En otro código fuente del mismo CSGO se ha encontrado también las otras plataformas, específicamente dispositivos móviles, tanto para texturización como otras plataformas. Esto es oficial de que va a llegar CSGO Mobile. No se sabe cuándo, pero si el código fuente ya se encuentra dentro es por algo. Me va a decir, Destro, ¿qué significa la API de Vulkan? La plataforma de Android incluye una implementación específica para Android de especificación de la API Vulkan de Kronos Group. Esta es una API multiplataforma de baja sobrecarga para gráficos 3D de alto rendimiento. Ya te la está cantando. Están haciendo pruebas, obviamente, en dispositivos móviles para traer el juego. Como ustedes saben, al día de hoy los dispositivos móviles son más potentes, son más fuertes y se pueden correr muchos juegos que tengan muy buenos gráficos o muy buena jugabilidad y hacer básicamente un copy-paste de lo que es PC a móviles. Ok. Proporciona herramientas para crear gráficos de alta calidad en tiempo real en las aplicaciones. También ofrece como ventajas como la reducción de la sobrecarga de la CPU y admite el lenguaje intermedio binario SPIR-V o V, como decirlo. Esta sección comienza con información sobre cómo comenzar a usar Vulkan en tu app de Android. Es que se nota completamente en todos los aspectos. Y si bien yo sé que tengamos o tendremos muchos juegos al día de hoy, me parece una sabia y perfecta idea completamente con lo que está pasando en dispositivos móviles. Como ustedes saben, no es una novedad, pero en dispositivos móviles actualmente está llegando de todo. Casi, mejor dicho, no nos hemos quedado sin nada actualmente en dispositivos móviles. Y es que se nota a barbaridades lo que está pasando. Tanto de que actualmente CSGO es una realidad. Y teniendo en cuenta que el recibimiento del CSGO 2 ha sido brutal y que a la gente le sigue encantando el CSGO, no por nada tiene más de 1,5 millones de gente mensual o bueno semanal jugando este excelente. Así que no sería una novedad tenerlo en dispositivos móviles, cuando yo sé que a la gente le puede gustar un shooter de muchos aspectos posibles, que ha sido legendario, que ha sido completamente muy bien recibido a nivel competitivo y que esperemos de que todo salga de alguna manera muy bien entre lo que va actualmente del juego y otras especificaciones más relevantes. No sé qué piensas acerca de esto, pero a mí tener actualmente el CSGO para dispositivos móviles puede ser un fact muy bueno.
Yo sé, me van a decir Retro, pero existe Critical Ops, existe Standoff 2. Pero como siempre lo voy a comentar, a veces uno prefiere los juegos originales. Y esto, si bien es uno de los más juegos que se ha estado esperando para dispositivos móviles, sí, se ha tardado demasiado, pero hemos tenido muy buenos juegos que tengan lo mismo o simulen actualmente lo que estamos buscando. Y eso es sencillamente tener el propio Counter-Strike, pero para nuestros dispositivos móviles. Esto es una realidad y teniendo en cuenta muchos aspectos, me alegra de alguna manera decirlo así. Que bueno, vamos a ver qué pasa con todo esto. Y si sale completamente rentable tener lo que es el Counter-Strike, pero para dispositivos móviles. Bueno, teniendo en cuenta de que lo que hemos visualizado, lo que han visto, lo del código fuente, esto es más que oficial, no es ningún bait ni nada por el estilo. Pero CS2 estará llegando para móviles. No va a llegar con las mecánicas del CS1, sino con todas las actualizaciones que le hicieron al CSGO 2. Ahora, la pregunta: ¿las skins estarán actualmente vinculadas de dispositivos móviles con la gente actualmente de PC? La verdad, lo miraría mucho mejor de que así sea, porque yo sé bien de que el sistema de skins no es tan family friendly actualmente en CSGO, porque son cajas que tienen algunos parámetros o algunas cositas que pues se pueden decir de una que otra manera muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Pero ya veremos cómo todo esto soluciona Valve o si llega completamente a dispositivos. Vamos a ver si todo sale bien, esperemos de que así sea. Oficialmente es lo que quiero pensar, de que todo llegue de alguna manera muy bien. Pero si es como Mobile es una realidad. Y cuando salga oficialmente las primeras betas, vamos a traer el APK, vamos a traer para que lo instalen. E incluso para que lo instalen en iOS, porque le tengo ganitas, ya que puede que sea un excelente juego que todos esperamos de alguna manera salga completo. Haciendo alusión a todo lo que puede llegar o lo que no, pues ya veremos si todo sale bien. En fin, habiendo dicho ese tipo de cosas, y si te encanta completamente mi contenido, por favor déjamelo saber en la barra de los comentarios, ya que pues estaremos trayendo la mejor cobertura de este juego si logra salir, o los demás juegos shooters que también pueden salir oficialmente para dispositivos. La verdad me emociona demasiado decirlo de esta manera, pero si es como Mobile va a llegar oficialmente el original a dispositivos como lo que es Android y iOS. Y no creo que pida muchos requisitos, ya que es un juego multiplayer 5 vs 5, 10 vs 10, con Team Deathmatch, algunas que otras cositas como buscar y destruir, juego por ronda y pues otros modos de juego que existen como 2 vs 2 o algo por el estilo. En fin. Muchas gracias por el apoyo, nos vemos en un siguiente video. Mi nombre es Desu32, que la 1314 me los acompañe. Adiós.